Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de temas de Shiva Asar de Tammuz, que cada semana que entra, que esperamos de que, perdón, que sea un día de fiesta, como dice el Naví, que estos días de ayuno se convertirán en días de fiesta, días de alegría, de sazón, de simjá, pero sea como sea, Bezrat Hashem esperamos que sea de alegría, pero en caso que no, igual tenemos que entender la idea que está detrás de estos días. El día de Shiva Asar Betamuz es uno de 4 días de ayuno que ayunamos en el año, ayuno de Divrei Nevi'im, ayuno que no es de Oraita, pero es de Nevi'im, como el ayuno de Tzom Gedalia, el ayuno de Asara Betevet, Yedzayin Betamuz y Tish'a B'Av. Sí. Sí, esto es de Divrei Nevi'im, de profetas. La Mishnah en Masejet Ta'anit dice que en Yedzayin Betamuz ocurrieron realmente 5 cosas, que cada uno de ellos es motivo para hacer el ayuno, para hacer el día de luto. 1, Beyudzayin Betamuz nishtabru aluchot. En ese día es cuando se rompieron las tablas, cuando Moshe Rabbeinu bajó con las tablas y los rompió. 2, Butal Atamid. Se canceló por primera vez esa fecha el Korban Atamid en Beit HaMikdash. O sea, Beit HaMikdash, desde que abrió sus puertas, tuvo un Korban diario en la mañana y un Korban diario en la tarde, que esto se llamaba Korban Atamid, el Korban que se ofrece constante, siempre, cada mañana y cada noche. Luego habían Korbanot entre uno y otro durante el día, otros Korbanot que podían, que algunos días sí, otros días no, o sea, no eran fijos. Korbanot particulares de personas que vinieron por sus pecados a traer un Korban o de donativo, o habían días de Korban Musaf, por ejemplo, días de Shabbat y fiestas. Todo esto no es permanente, no es fijo, pero 2 Korbanot eran fijos, mañana y noche, todos los días del año. Por eso se llama Korban Atamid, Tamid Shel Shachar ve Tamid Shel Bein HaArbaim. Cuando se canceló por primera vez el Korban Atamid, fue ese día de Yudzayin Betamuz, cuando los babilonios entraron antes de la destrucción del Beit HaMikdash. El símbolo, la señal de que ya viene la destrucción era cuando se canceló el Korban Atamid. Ese día de Shiva Asar Betamuz es cuando sucedió, y esto es motivo de ayuno y de tristeza. 3, Uvkea Ir. Los babilonios, igual como los romanos, en las 2 ocasiones que vinieron los enemigos a destruir Jerusalén, sucedió de que la misma idea, el mismo movimiento de que sitiaron Jerusalén por mucho tiempo, y el día que lograron por primera vez entrar a Jerusalén, o sea, romper la muralla, es que Jerusalén estaba amurallada, Livkoa, o sea, abrir ya la muralla y entrar, fue Yudzayin Betamuz. Todavía no es destrucción, pero ya es un paso muy importante para la destrucción, porque ya lograron entrar, ya lograron romper el muro y entrar a Jerusalén. Una cuarta situación que ocurre en Yudzayin Betamuz, Saraf Apostemus Arasha et Torah. Apostemus, en la época de Ezra Sofer, agarró la Torah y la quemó en un día de Yudzayin Betamuz. Beuamad Tselem Ba'echal, también es un día donde pusieron un ídolo dentro de Beit HaMikdash. Así dice la Mishnah en Masejet Ta'anit. El hecho que 5 acontecimientos diferentes, en diferentes años, diferentes momentos, pero todos en la misma fecha ocurren, nos indican que es un día que tiene como que cuidarse, que es un día que tiene destinado para Puranut, para desgracia. La pregunta es si hay relación entre todos estos 5 acontecimientos, o que de casualidad ocurren en la misma fecha, en diferentes épocas, pero no hay relación especial entre ellos.
vamos a tratar de ver hoy, de acuerdo al comentario del Rav Pinchas Menachem Alter, que fue Admor Migur en Jerusalén, Rosh Yeshiva de Sfat Emet, que según su forma de entenderlo, de explicar las cosas, hay una relación interna, hay una cosa en común entre estos 5 acontecimientos, y no es casualidad que los 5 ocurren en el mismo día. Empezando con el primer acontecimiento, obviamente la quiebra de las tablas. Cuando se quiebran las tablas, es un asunto terrible, obviamente, pero la verdad, si uno analiza, las tablas cuando se rompen no es en sí el problema. Las tablas que se rompen es un resultado de un problema. El problema es dónde está, cuál es la causa, eso es la consecuencia, esto ya es el efecto. ¿Cuál es la causa de la quiebra de las tablas? El Egel Hazahar que hace. El pecado es lo terrible. Kadosh Baruj Hu mismo le dijo a Moshe: Lech red kishichet amcha, bájate porque se ha corrompido tu pueblo. Y cuando Moshe baja y se da cuenta que el pueblo cómo se ha corrompido, entonces decidió romper las tablas, y Kadosh Baruj Hu aprobó y dijo: Ishar kochacha sheshibarta. Pero no sería más adecuado mencionar, si ya en todo este contexto, todo este acontecimiento, más el día donde hicieron el Egel que el día donde se quebraron las tablas, que esto es lo terrible, o sea, porque si no fuera por el Egel no se quiebran las tablas ya es un resultado, ya es una consecuencia, hay que ver dónde está la causa. Geta Egel ocurrió un día antes, no en Yud Zayin Betamuz, sino en Tet Zayin Betamuz. O sea, ocurre el Tet Zayin Betamuz, y en Yud Zayin es cuando Moshe Rabbeinu baja con las tablas y las rompe. Entonces, ¿por qué no hicimos el día de ayuno, el día 16 de Tamuz, no el día 17 de Tamuz? Así pregunta el Rav de Gur. Ahora, hay quien dice, esto mismo está en duda, o sea, si fue el Egel en Tet Zayin Tamuz o fue en Yud Zayin Betamuz, no todo el mundo está de acuerdo. Según las opiniones que fue Tet Zayin Betamuz, o sea, un día antes, pero la pregunta es, ¿por qué no hacemos el ayuno un día antes? Según las opiniones que fue también el Geta Egel, o sea, el mismo Egel lo hicieron en el mismo día donde se quebraron las tablas, todavía sigue la pregunta, ok, hacemos en Yud Zayin Betamuz el ayuno, pero ¿por qué menciona la Mishnah que la razón del ayuno es las tablas que se rompieron, y no menciona que lo que es la causa principal, la tragedia principal, que es el mismo Egel Hazahar? Esto no lo menciona la Mishnah. La Mishnah dice, ¿por qué en Yud Zayin Betamuz? Porque ahí se rompieron las tablas. ¿Por qué no dice la razón real? Las tablas se rompen ya porque ya pasó algo terrible, que es el Egel Hazahar. El Maharal de Prague hace una pregunta más. Él pregunta, ok, se rompieron las tablas, pero Kadosh Baruj Hu ordenó finalmente hacer segundas tablas. Ya las tablas segundas no se rompieron, o sea que por más de que fue triste el hecho que había que romper las tablas, pero no es una tragedia que no tuvo su corrección, finalmente se corrigió con las segundas tablas. Entonces, ¿por qué era tan importante para nuestros sabios fijar ese día de la ruptura de las tablas como un día de ayuno, cuando esto finalmente sí se compuso, hubo una compensación con las segundas tablas? Y esto fortalece la pregunta anterior. Deberían más que nada mencionar el pecado del becerro de oro, que hasta la fecha seguimos sufriendo por ese pecado, pero no tanto las tablas, que finalmente, ok, hubo tablas, hubo una época difícil, pero después Moshe arregló el asunto con Dios y sí bajó con nuevas tablas. Segundo, esas son las preguntas sobre el primer acontecimiento, que es la ruptura de las tablas. Pero dijimos que hay 5. Vamos a ver el segundo. El segundo fue que se anuló el Korban HaTamid. La pregunta es, ¿por qué le damos tanta importancia a Korban HaTamid? Ese día que se anuló el Korban HaTamid, no era más Korban HaTamid, se dejó de ofrecer, se dejó de sacrificar también todos los demás Korban. O sea, de hecho se puede decir que se canceló ya la Avodah en Beit HaMikdash. A partir de ese Yud Zayin Betamuz, donde se canceló el Korban HaTamid,
No es de que nada más Korban Tamid se canceló. Todos los Korbanot ya no siguieron la Avodah, ya no siguieron el servicio. Entonces, ¿por qué mencionamos en especial al Korban Tamid? Y también la pregunta es, esto de que se rompió la muralla, ¿por qué le damos tanta importancia si también esto no es lo principal? Lo principal es la destrucción. El día de la destrucción entendemos, hay que ayunar, es el día de Tisha B'Av. El día que se quemó, que se incendió Beit HaMikdash, se incendió la ciudad, entendemos. Pero cuando rompen la muralla, todavía ese no representa Jurban, ok, es una parte en la batalla que a lo mejor ahí perdimos, pero todavía se podría seguir, se podría salvarse de la situación. No necesariamente si entraron significa que ya logran su fin de destruir. Viene el Maharal de Praga en su libro Netzach Israel, capítulo 8, y dice de que estos tres acontecimientos, Bitul Tamid, Uvkea Ir, Shvirat Aluchot, los tres tienen un común denominador que une estos tres. O sea, hay una idea que atraviesa los tres acontecimientos, la misma idea. Y la idea es un cambio en la Hanagá, un cambio en la manera como Dios maneja a Am Israel. O como dice el Maharal, Shenepach lahem yad yemin leyad smol. Akadosh Baruch Hu, Kivyahol tiene dos manos. Por lo general, o sea, normalmente cuando nosotros tenemos dos manos, la mano derecha es la mano fuerte, la mano izquierda es una mano débil, lo que representa el estira y la afloja, ¿sí? Como dicen los sabios, siempre debe tener uno yad yemi smol doha vimin mekarevet, rechazar con la izquierda pero acercar con la derecha. Representa, o sea, la izquierda representa din, o la izquierda din, la derecha gesed. O sea, representan dos actitudes distintas, diferentes. A pesar que cuando nosotros decimos en Shirat Hayam, cuando alabamos a Dios, decimos ahí Yemincha Hashem Nehedari Bakoach, Yemincha Hashem Tiratz Oyev. Dos veces mencionamos la palabra Yemincha, a la derecha. ¿Por qué? Porque lo que deseamos o lo que alabamos a Dios es por habernos tratado con dos manos derechas, o sea, con dos manos que acercan, con Gesed por todos lados. Tan grande fue el milagro de Kriyat Yam Suf que ahí cantamos y alabamos a Dios diciendo que Dios nos trató con dos manos derechas. Yemincha Hashem Nehedari Bakoach, Yemincha Hashem Tiratz, dos Yemincha. Por lo general no existe dos derechas, o una derecha y otra izquierda, pero Dios a veces nos trata con dos manos derechas. Rabbi Moshe Feinstein dice que esa es la razón que ponemos tefilín en la mano izquierda. ¿Por qué ponemos tefilín en la mano izquierda? La mano izquierda, o sea, mucha gente dice que es porque es el lado del corazón, pero no es verdad que esto es la razón, porque si es así fuera, todos deberían poner la mano izquierda. Pero sabemos que no todos ponen la mano izquierda. Los zurdos ponen la mano derecha. ¿Acaso los zurdos, su corazón está al otro lado? O sea, también zurdos de mano, también son zurdos de corazón. No, o sí, no sé. Pero se supone que no, ¿verdad? Que además el problema es en la mano, pero el corazón sí está ubicado en el mismo lugar. Y de hecho, una sorpresa tengo para ustedes de que el corazón no está ni en la derecha ni en la izquierda, está más que nada en el centro. Entonces, ¿por qué decimos que la izquierda está cerca al corazón? Es cierto que la tefilín de la mano van frente al corazón, sea derecha, sea izquierda, igual como tefilín de la cabeza es frente al moaj, al entendimiento. El tefilín de la mano representa los sentimientos, está frente o sea, venimos al Shabed, tanto los machshavot como los sentimientos, la parte intelectual, la parte sentimental, todos venimos a subyugar a Dios. Por eso ponemos tefilín en la mano, pero no por eso ponemos izquierda o derecha, porque da igual. ¿Por qué sí ponemos la izquierda? Porque en la Torah, en la parashá de Ve'aya ki yeviacha, cuando dice Ve'ayu lehot al yadcha, la palabra de yadcha está escrito. ¿Cómo debe de ser escrito yadcha en hebreo? Yud Dalet Haf Sofit, ¿verdad? Yadcha, 3 letras. En la Torah, en Parashat Ve'aya ki yeviacha, la palabra yadcha está escrita diferente. Yud Dalet Haf Yadcha. O sea, una letra más. En lugar de Yud Dalet Haf Sofit, no, Yud Dalet Haf normal y una E. Viene la Gemara y dice, ¿por qué está escrito de esa forma? Para insinuarnos que Yadcha debe de ser Yad Keha, la mano débil.
débil. Por eso siempre se pone tefilín la mano débil. Y ahora depende, aquí el que es diestro se pone en su mano izquierda porque esa es su mano débil, el que es zurdo se pone en su mano derecha porque esta es la mano débil. Siempre es la mano débil, no la mano que está cerca del corazón. Cualquier mano está cerca del corazón. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces dice Raf Feinstein, ¿por qué en la mano débil? Porque por lo general la mano fuerte representa hacer las cosas, todo lo que hacemos, hacerlo con fuerza, con agilidad, con entusiasmo, con alegría, con bondad. Y la mano débil representa freno, no abrirse en forma que mano abierta, sino con freno, contraerse. O sea, como din y gesed, gesed es abrirse, es expander, y din representa no contraerse, encerrarse, hacer más limitado, más frenado. Esa es la idea de mano izquierda, mano derecha y mano débil y mano fuerte. Nosotros ponemos tefilín precisamente en la mano débil para que queremos demostrarle a Dios que nosotros queremos servir a Dios con dos manos fuertes. La mano débil también la convertimos en mano fuerte. Con las dos manos fuertes, con las dos manos derechas queremos servir a Dios. ¿Para qué? Para que Hashem también nos trate con dos manos derechas. Yemincha Hashem le deriva koach, yemincha Hashem tiratzah. Si nosotros tratamos a Dios con dos manos derechas, o sea, no con el estilo y afloje, sino siempre con entusiasmo y con alegría, entonces Hashem también nos manda la braja con dos manos derechas, con manos abiertas, no tomando, dando y frenando y quitando y a veces aflojando y a veces estirando. Entonces, dice el Maharal, pero no siempre es así. Cuando Am Israel actúa con dos manos derechas, Dios también actúa con dos manos derechas, pero cuando Am Israel no actúa con dos manos derechas, y al contrario, actúa con una mano izquierda, una mano y media izquierdas y nada más media mano derecha, entonces Akadosh Baruj Hu tiene también mano derecha y mano izquierda. Y dice el Maharal que lo que ocurrió en estas tres ocasiones, Shvirat Aluchot, la quiebra de las tablas, el Korban Atamid que dejó de existir, y la muralla de Jerusalén que fue derrumbada y que ya pudieron meterse a Jerusalén, representan Shinui Ha'anaga Shenefach Lahem Yad Yemin Liyad Smol, que la mano derecha se convirtió en mano izquierda. O sea, esto representa un cambio dramático en la forma como Dios trata a Am Israel. Y lo que quiere decir es lo siguiente. El Midrash dice sobre Parashat Yitro, después de Het HaEgel, dice el Midrash, Ibadetem Naaseh Evu Zeirim Benishma. Ustedes con el pecado del becerro de oro perdieron el Naaseh, pero tengan cuidado que no pierdan también el Nishma. Esta combinación de Naaseh y Nishma que dijeron en Har Sinai, haremos y escucharemos, el haremos ya perdieron, pero tengan cuidado por lo menos no perder el de escucharemos. ¿Qué significa esto? Por lo general, cuando uno peca, por más terrible que sea el pecado, es grave, es triste, es a veces una destrucción tremenda, pero siempre el pecado puede tener arreglo. Cualquier pecado se puede de alguna manera arreglar. A Kadosh Baruj Hu nos decimos que es Rahum, Behanun, que le Rechapaim, decimos Hashem, que el Rahum, Behanun, Hashem antes del pecado y Hashem después del pecado. Pero para poder arreglar, para poder después del pecado volver a corregir y volver a unirse con Dios, hay una sola condición, que si esta existe todavía cualquier pecado se puede corregir, pero si no se cumple con esta condición, no se va a poder hacer esto. ¿Cuál es el hilo que nos puede siempre volver a conectar después de desconectarse de Hashem? Es la teshuvá, pero la teshuvá siempre requiere Torah. O sea, la Torah es el hilo que nos conecta con Dios. Si tenemos Torah, si tenemos relación con la Torah, tenemos acceso a ella, entonces aunque haya pecado, Sheva para mí mi pol tzadik vekal. O
O sea, el tzadik, aunque puede caer 7 veces, pero se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque tiene con qué volver a unirse. Después de que Adam Arishon fue expulsado del Gan Eden, viene la Torah y dice que del Gan Eden sale un río que se divide en 4 ríos. Si se acuerdan, dice ahí Gishon, Pishon, Hidekel, Prat. O sea, 4 ríos que salen de Gan Eden. ¿Para qué la Torah menciona estos 4 ríos? ¿Qué me interesa a mí saber de estos 4 ríos? Porque ni siquiera se habla de 4 ríos que nosotros conocemos hoy, porque si hubieran sido estos ríos ya supiéramos dónde está Gan Eden, nada más teníamos que seguir el camino. Entonces no se trata de estos ríos, se trata de ríos que ni siquiera sabemos ni dónde están. Pues ¿para qué la Torah me lo comenta? ¿De qué me sirve este datos? Sabemos que en la Torah no hay datos que no tienen algo que decir para nosotros, algo que ver con nosotros, un significado que sirva para cualquier época. Tal vez lo que la Torah quiere decir es de que a pesar de que Hashem expulsó a Adam Arishon de Gan Eden, después de haber comido de la fruta que le prohibió, pero le dejó siempre un hilo para volver a regresar al Gan Eden, volver a conectarse de nuevo. ¿Cuál es este hilo? ¿Cuál es el camino de volver a conectarse? Es este río de agua, y agua representa la Torah. Con la Torah siempre puede volver a conectarse. Te expulsé de Gan Eden, hasta puse una espada que no permite ahí, que da vueltas, que no permite entrar de regreso, pero te dejé algo que te permite conectarse. Con este agua puedes volver a... De hecho, esa es la idea también de la mikve, de la tevilá. Con la tevilá regresa uno, es como la forma de volver a regresar a la situación original antes del pecado que cometió Adam Arishon. Regresar a Gan Eden. Con el pecado se corrió de Gan Eden, ahora con el agua que Maim Chaim, este agua vital que sale de Gan Eden, vuelve a regresar allá. Y es por eso que la tevilá siempre viene después de la tumá, después de una situación de impureza, porque la impureza, su origen está en aquel pecado. Porque, ¿cuáles son las cosas que impurifican a la persona? ¿Cuáles son las causas de impureza? Tenemos 3 causas, avot hatuma tenemos 3. Tenemos la muerte, que es avot hatuma, es la causa principal. Tenemos los reptiles que también impurifican. Reptiles, hay una lista de 8 reptiles que impurifican al tocar los que están muertos, ¿sí? Y tenemos lo que es lo de la mujer, la menstruación de la mujer, que esto también es una causa, un origen de impureza. ¿Y cuál es el común denominador entre estas tres orígenes o causas de impureza? Que estos 3 vienen a partir de aquellas situaciones de Adán comió de la fruta prohibida. Los reptiles vienen por el Nahash, la serpiente que comenzó a comer la fruta. La muerte sabemos que viene desde ahí, porque ahí es donde Dios lo convirtió al ser humano en mortal. Y la menstruación viene ahí por lo que dijo Dios, Be'etzef tel divanim. Entonces estas 3 cosas que conectan a uno con el pecado requieren ahora algún hilo para conectarse a la situación anterior al pecado, y esto es con el agua. Que esta agua, la Torah dijo que salió de Gan Eden. O sea, la Torah nos dio una insinuación para volver a conectarse con el Gan Eden, es a través de esta agua que sale de ahí. Tanto agua física para cuestiones de impureza, como Torah, como agua espiritual. En Maim la Torah, dice la Gemara. En Maim la Torah está comparada con el agua. Sabemos, en varias ocasiones nuestros sabios comparan la Torah con el agua. El Maharal tal vez quiere decir aquí algo más. Hay una halajá. Yo creo que no, ¿verdad? Hay una halajá en Dinei Mamonot, en cuestiones de cuando uno le presta algún objeto a su compañero para usar. O sea, le presta una pluma, le presta un coche, le presta algún... objeto más que nada, y este objeto se lo dio para usar, y él lo usó y se rompió por el mismo uso, no por mal, o sea, bueno, a lo mejor no cuidó como debe de ser, pero se rompió. ¿Cuál es el din? ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar?
Entonces ahí depende. Si es que fue por negligencia, si es que fue por descuido, pues va a tener que pagar. Pero si es que fue por el mismo uso normal, que para eso se lo prestaron, pues le di una pluma y por escribir y ya no tiene tinta, pues esto para eso se lo presté. Salud. Para eso fue. Le di un burro para trabajar, el burro muere por el trabajo, pues para eso se lo di. Pues, ni modo que presten un burro más para que lo ponga ahí en la casa de adorno. Entonces fue para usar. El coche es para usar. Entonces es una situación donde no tiene que pagar. Si fue por el mismo trabajo, siempre y cuando el trabajo fue el trabajo adecuado, no abusó, no le dio más cosas fuera de lo que es el uso normal. Pero hay una situación más donde está exento de pagar. El caso es donde lo utilizó con presencia del dueño. Si el dueño está presente y él lo usa y se rompe o pasa lo que pasa, no tiene que pagar. Aunque a lo mejor el uso no fue el 100% adecuado. ¿Por qué? Porque si el dueño está presente y ve cómo lo usa y no dice nada, parece que no le molesta, o sea que él está de acuerdo. O sea, si el Bealav, si el dueño está con él, no tiene que, si él se lo prestó y él se lo llevó y sin la presencia del dueño, ahí solo si el uso fue el uso 100% adecuado, que para esto se lo prestaron. Pero en caso que el dueño está presente, aunque fue un uso diferente, que a lo mejor podríamos discutir si hubo buen manejo o mal manejo, no tiene que pagar por el mismo hecho que el dueño estuvo junto con él cuando sucedieron las cosas. Viene el Maral y dice, cualquier pecado se puede corregir siempre y cuando estamos conectados con Dios a través de la Torah. Entonces, ¿por qué? Porque de esa forma, al estar dedicados a la Torah, entonces la Torah hace que estemos unidos con Dios. Entonces siempre se considera que el dueño estuvo con nosotros a la hora de hacer lo que hicimos. Entonces, si el dueño está con nosotros, pues no puede él quejarse, pues él estuvo ahí presente. ¿Cuál es la forma de traer al dueño para que esté con nosotros a la hora de que nosotros actuemos, hacemos lo que hacemos? Es a través de la Torah. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen, Israel, Kucha Brihu, Veoraita Hadu. O sea, Kadosh Baruch Hu, Am Israel y la Torah, todo esto se considera como una sola unidad. Y entonces, al estar pegados a la Torah, realmente nos estamos pegando a Dios. Y al estar pegados a Él, lo traemos a fuerza a estar con nosotros, y entonces entramos a una situación donde el dueño está con nosotros. Si el dueño está con nosotros, ya la responsabilidad ya no es mía, ya es de él. Entonces no tengo que pagar. Entonces esto me ayuda a salvarme por eso la Torah es tan importante. Entonces lo traigo ya si te interesa y no te gusta cómo hago, pues dígamelo, ¿por qué estuviste ahí callado? Entonces lo obligamos como que estar con nosotros y nos eximimos nosotros de responsabilidad. Así dice la Gemara en Masejet Berachot: Izaru bezaken sheshachach talmudo sheluchot veshivrei luchot munachim ba'aron. La Gemara dice que si vemos un anciano, un Talmid Jajam, que ya por edad se le olvidó la Torah que estudió, ya no recuerda, igual debemos de darle el kavod, el respeto de Jajam, a pesar de que a lo mejor ahora no sabe gran cosa. ¿Por qué? Porque esto lo consideramos como shivrei luchot, como las tablas rotas. ¿Qué pasó con las tablas rotas, de hecho? Las que rompió Moshe, ¿qué se hizo con los pedazos? ¿Se tiró a la basura? Hasu Shalom. ¿Qué se hizo con estas tablas, con estos pedazos? Se juntaron y se guardaban en el Aron HaKodesh junto con las tablas nuevas. Igual estaban dentro del Aron todos los años, siempre cuando se llevaba el Aron Abrit, adentro estaban las tablas nuevas, las completas, y las piezas rotas de las tablas originales. Esto que nos indica que tablas rotas tampoco es para tirar, igual hay que mantenerlo con el mismo respeto dentro del Aron Abrit. De ahí deduce la Gemara que cuando vemos un jajam que por edad o por lo que sea, por enfermedad, ya a lo mejor ahora ya ni tiene sabiduría, no recuerda nada, se le olvidó toda la Torah, no puede brindar este conocimiento, esta sabiduría. Igual es como tablas rotas que igual hay que mantenerlas dentro del Aarón, y hay que tener mucho cuidado en su respeto y honor, a pesar de que ahora a lo mejor ya no puede brindar nada especial de Jochma. Lo que nos indica esto es de que los shivrei luchot, estas piezas rotas de la Torah,
representa, piezas rotas de las tablas representan el olvido de la Torah. El hecho que la Gemara compara un zaken sheshachach talmudo con las tablas rotas nos indica que tablas rotas representan olvido de la Torah. Ya lo vimos en varias ocasiones que lo que está escrito, que si no se hubieran roto las primeras tablas, nunca se hubiera olvidado la Torah. El hecho que nos cuesta tanto trabajo aprenderla y lo estudiamos y se nos olvida y no queda, es por las mismas tablas que se han... Las tablas. Esta ruptura de las tablas representa un cambio dramático porque ya no tenemos ese contacto directo con Dios, lo que convierte la mano derecha en mano izquierda, y la misma Torah se llama derecha, y no es lamo, y eso es lo que dice el Maharal, la mano derecha se convirtió en mano izquierda. Esa es la ruptura de las tablas. Vamos al Korban HaTamid que se anuló. Es que se hizo tan pesado que ya no lo pudo cargar. Antes las tablas eran pesadas, pero por la milagro que tenían, no solo que no había que cargarlas, ellas cargaban al que los cargaba. O sea, las tablas, en lugar de que la persona cargue las tablas cargaron a la persona. Pero al perder esta fuerza espiritual por la situación, entonces las tablas se convirtieron en tablas normales y por el peso ya no los... O sea, ya se les cayeron las manos. Bitul HaTamid. Preguntamos por qué Tamid es tan importante. Igual hay más korbanot que se cancelaron, que ya no se ofrecieron más. Pero Tamid no es como los demás korbanot. Los demás korbanot, por más importancia que tengan, pero un día que no se ofreció un korban hatat, por ejemplo, no significa nada. Igual podrían haber varios días que no se ofrecieron korban. ¿Qué tal si un día no hubo pecados? No hay korban hatat. O si no hay korban olah, es porque si un día no hubo donativos, donaciones de korbanot, no hay korban shlamim, no hay korban olah. Pero Tamid, lo que korban Tamid representa es precisamente esta constancia, día tras día, esta kviut. Es un korban fijo. Y un día donde no hay Korban HaTamid ya no es de un día igual como el otro día. Un día sin Korban Hatat puede ser un día normal. No hay en ningún lado está escrito que debe de haber cada día todos los tipos de Korbanot. Pero un día sin Korban HaTamid ya es un día diferente. O sea, la anulación de Korban HaTamid, la cancelación, representa un cambio en esencia de lo que es la relación entre Am Israel y Akadosh Baruch Hu. Tamid es siempre. Sí, yo siempre digo, a la gente aquí en México le gusta mucho hacer Bar Mitzvah cuando cae un Rosh Chodesh el domingo, porque es un día domingo y se lee la Torah. Pero ¿qué es lo que se lee la Torah en un Rosh Chodesh? Se lee precisamente la parashá de Korban HaTamid. Lo de Rosh Chodesh se lee también, pero como al final. Las primeras partes habla precisamente de Korban HaTamid. Yo siempre les digo a los muchachos que hacen Bar Mitzvah ese día, precisamente eso es el mensaje que la Torah te dice. O sea, siendo Bar Mitzvah significa no como a veces ustedes saben que el día donde empezamos la Torah, empezamos la lectura de la Torah, o sea, donde recibimos la Torah, perdón, es día de Shavuot. El día donde terminamos el ciclo es día de Simchat Torah. Simchat Torah es un día de mucha alegría. Shavuot es un día también de mucha alegría. ¿Qué tal si hubiéramos podido juntar Shavuot y Simchat Torah juntos? Festejar las dos fiestas en el mismo día. La alegría sería tremenda. Pero yo digo que no debemos de tener esa alegría tan grande, porque esto significaría empezar y terminar en el mismo día. Nosotros no queremos Shavuot y Simchat Torah en el mismo día. Entonces hay muchachos de Bar Mitzvah que para ellos es Shavuot y Simchat Torah en el mismo día. Mucha alegría, mucha fiesta muy grande, pero es porque empieza y termina. No se trata de eso. Se trata de un Korban HaTamid constante, mañana y tarde, sin interrupción, 365 días al año, no importa si es Shabbat, si es Yom Kippur, si es día normal. ¿Cuántos años? Todos los años, sin permanente. El día que ya se dejó de ofrecer Korban HaTamid, el día donde ya no existe esta continuidad, es un día de cambio dramático.
si esta parte constante sigue, puede ser que entre uno y otro, entre la mañana y la tarde, también cometiste un pecado. Bueno, eres un ser humano, pero por lo menos esta parte de constancia, de fijo, donde tienes tu cita diaria con Dios, esta no la rompiste, entonces todavía tienes el hilo. Es la misma idea como lo de las tablas. Mientras el hilo no se ha roto, entonces todavía hay tikvah, todavía hay esperanza, todavía no ha cambiado en esencia, no ha cambiado la relación con Dios. Hay subidas y bajadas, hay altibajas, hay. Es relación como de pareja, sabemos, Am Israel y Akadosh Baruj Hu es como pareja. Y en cualquier vida de pareja hay altibajas, hay momentos donde están muy unidos, hay momentos donde están dando un poco la vuelta, cada quien está mirando hacia el otro lado. Pero mientras no se ha dado el divorcio, siempre estamos dentro del marco. Entonces, a veces más arriba, a veces más abajo, pero no se ha roto. Entonces, hay esperanza, siempre hay arreglo. ¿Cuál es el momento realmente triste? Es cuando ya se cortó, ya se dio el divorcio. Al no tener Korban Tamid, esto significa un cambio en la Hanagá, un cambio ya de calidad, no de cantidad. Ya la esencia ya es diferente, ya no es la misma relación. Igual como cuando se rompen las tablas, ya no es la misma relación. Pecado de becerro de oro, por más triste que sea, es un pecado dentro, pero todavía no hubo divorcio. Al romper las tablas es como se rompió el hilo. Al dejar de hacer Korban Tamid, esta cita diaria con Dios ya no existe. Yad Yamin se cambió en Yad Smol, o sea, la derecha se cambió en izquierda. Y la tercera desgracia que ocurrió cuando se rompe o cuando se derrumba la muralla de Jerusalén, también tiene el mismo significado. Sabemos que el sitio de Jerusalén empezó el día 10 de Tevet, ahí es cuando comenzó. Pero dentro de la ciudad, en la ciudad misma, todavía no han tocado, o sea, estaban alrededor, pero Jerusalén quedó intacta desde Yud Betevet, donde empezó el Matzor, donde empezó empezaron a sitiar. El momento que se derrumba la muralla significa que ya la ciudad de Jerusalén ya no es la misma ciudad. Algo cambió, que ya no va a ser lo mismo. Mientras no han tocado, mientras quedó la ciudad completa, entera, cerrada, por más difícil que era, la vida era muy difícil en Jerusalén. Mientras sitiaron los romanos y los babilonios Jerusalén, no había agua, no había comida, había una situación terrible. Pero todavía existe el hilo, la tikvah, la esperanza de que esto puede mejorar. La ciudad no hubo un cambio realmente físico en la ciudad, no hubo. Dentro de la misma ciudad de siempre la vida es más difícil, pero la ciudad ahí está. El momento que ya hubo un cambio en la ciudad misma, significa que ya la situación cambió en forma dramática, ya no es la misma situación de antes. Esta Hanagá que llamamos Yad Yamin, de mano derecha, donde Dios está con nosotros, esto ya ha cambiado. Entonces, esa es la idea de Yud Betamuz. Estos tres acontecimientos que muestran o que representan este cambio dramático de la forma de que Dios nos maneja, de que Dios nos cuida, estos son los que quisieron fijar a nuestros profetas ese día como día de ayuno. Ahora se va a entender porque ese día también Apóstemus Arashá quemó la Torah, porque llegaron a poner un ídolo dentro de Beit HaMikdash ese mismo día. Una vez que ya se rompe, es como una presa, una vez que ya pasa el agua, ya no hay forma de parar. Entonces, como el lugar de Beit HaMikdash era como una isla de Kedushá dentro del mundo. Una vez que ya no hubo esta barrera de esta relación entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu de protección especial, esto ya se rompió, entonces ya no hay nada que puede resistir y la presa se va abriendo más y más y más. Esa es la idea de Yud Betamuz. Ahora, el propósito de hacer estos días de ayuno no es para llorar. Mucha gente cree que los días de ayuno es día para hacer luto. No es ese el propósito. Rab Shimshon Rafael Hirsch explica que los días de ayuno tienen otro propósito. No es para estar en luto. El luto es no más, y el ayuno y el luto no es más que para despertar nuestra conciencia, para que
para que hagamos un break en todas las carreras diarias, que de repente nos demos cuenta que tomemos un día de reflexión, que estemos conscientes, pues cuando el estómago se empieza a molestar después de un par de horas sin comer, entonces uno empieza a cuestionar por qué tengo que sufrir. Entonces ahora que ya entraste en materia, empieza a pensar. Entonces la idea es que ahora piense realmente en lo que pasó. O sea, la idea es traer las causas, lo que ocurrió, las tragedias que ocurrieron, traerlos a la mesa, a que estén aquí en la mesa para que lo puedas concientizar, pensar, reflexionar sobre ellos. Entonces, ¿cómo se logra? A través de un día diferente, donde de repente todos los placeres diarios que tenemos, desde los más triviales, que es la misma comida, y todas las demás cosas que a lo mejor nos dan gusto y placer, de repente dejamos de tenerlos por un día. La misma aflicción, el mismo sufrimiento nos obliga a ponerse a pensar, oye, ¿por qué? Que somos locos de repente a hacer estas cosas, que ¿por qué nos afligimos? Al pensar, ayudaría a reflexionar sobre los acontecimientos, principalmente sobre lo que acabamos de hablar, que son la idea principal de ese día, de que el ser humano puede en un momento dado, si no se cuida, llegar no solo a pecar y alejarse de Dios, esto sabemos, pero puede hasta romper lo que lo conecta con Dios, y esto es una verdadera tragedia. ¿Para qué es bueno pensar en esto? Para que podamos corregir y prevenir. Es mejor siempre prevenir que lamentar. Entonces, esa es la idea de estos días, de hacer una reflexión sobre lo que ocurrió, para que corrijamos lo que ocurrió y provocar y hacer que no se repita. Ahora, la Gemara dice que Kol Dor Shebeit HaMikdash lo nivna beyamav Keilu nechrav beyamav, aquella generación donde no se construyó Beit HaMikdash, se considera como si en esa generación se destruyó Beit HaMikdash. O sea, no solo que no se construyó, sino se destruyó. O sea, que de hecho nuestros sabios dicen que no hay tres situaciones. No hay una situación donde se construyó Beit HaMikdash, luego hay otro extremo donde se destruyó, y una situación en el medio donde ni se destruyó ni se construyó. Esto no existe. O estás viviendo en una generación que construyó Beit HaMikdash, o en una generación que se destruyó. No hay término medio, porque al no construirlo es como si lo tuviéramos y lo destruimos. Está claro lo que dice, o sea, es muy, muy, muy fuerte. O sea que realmente debemos nosotros sentir que lo acaba de destruir. ¿Cómo fue la situación en Eretz Israel, en Jerusalén, cuando se destruyó Beit HaMikdash? Está escrito en la Gemara que los Kohanim jóvenes, cuando se destruyó Beit HaMikdash, se tiraban por la azotea, se tiraban a las llamas del fuego para quemarse junto con Beit HaMikdash, porque no podían aguantar, no podían soportar el dolor. Dijeron, mejor no vivir que vivir sin Beit HaMikdash. Yo no vi a nadie en esa generación que fue a suicidarse por destruir Beit HaMikdash en nuestro tiempo. Es obvio que no sentimos ni lo más mínimo de lo que deberíamos sentir por destrucción. Entonces, esto es la idea. Ahora, ¿por qué es importante ese sentir? Porque el hecho que se sigue destruyendo en cada generación quiere decir que las causas siguen las mismas causas, que siguen siendo las mismas razones y motivos para destruir. Porque si ya no existirían los motivos para destruir Beit HaMikdash, ya debería de ser construido. El hecho que cada generación se sigue destruyendo, ¿cómo? Porque se sigue destruyendo. Por no construir significa que se sigue destruyendo, así dice la Gemara. Quiere decir que las mismas razones y motivos que provocaron la destrucción de hace tantos años siguen siendo vigentes en nuestra generación. Eso es la razón por la cual tenemos que tener reflexión, para que se deje de destruir, para que se deje de destruir Beit HaMikdash. Y lo que vimos en el día de Yud Betamuz, más todavía, es un día donde lo que debemos de reflexionar es cómo hacer para no romper el hilo que nos conecta con Dios. El hilo de la Torah, el hilo de la Avodah del Korban HaTamid, y el hilo del funcionamiento
de la organización y del establecimiento de Am Israel en Jerusalén, o sea que representa la presencia de Am Israel como debe de ser, esto que todavía se mantuvo un hilo conectados con Dios. Esto es lo que debe de ser la reflexión, y no como historia, no por llorar por pasado. Llorar al pasado no tiene sentido. Sabemos que en cuanto al luto, la Torah es muy hay una halajá que dice que Olhim Ahara Mekel Bilhot Avelut, o sea, en cualquier halajá, en kasher y no kasher, en Shabbat, en lo que sea, siempre buscamos la ahmir, ¿no? Buscamos, si hay, digamos, dos opiniones, pues por si acaso, vamos siempre como que dice prohibido para no entrar en dudas. En el Hot Avelut, en todo lo que tiene que ver con las leyes del luto, si hay dos opiniones entre los poskim, siempre vamos de acuerdo al Mekel, siempre vamos lekulá, ¿qué se dice lekulá? A lo fácil, a lo más permitido, porque la Torah no busca afligirnos, hacernos la vida difícil. En cuanto a Velut, buscamos al contrario, más fácil, más leve que sea. Vemos que la misma Torah puso límites en cuanto a Velut, cosa que no existe en ningún otro pueblo, no lo tiene. La Torah dice: no puedes hacer signos de luto exagerados, no puedes rasgar tu ropa o rasgar tu pelo. No puedes llorar más que 3 días, no puedes estar en luto más de tantos días, 7 días, y luego bajamos, no puedes exagerar en el luto, prohibido. Entonces quiere decir que el luto por sí la Torah no busca, y los sabios o los nevi'im o la Torah nos puso un ayuno, no es por llorar por pasados. Ya pasaron 2000 años, ¿para qué vamos a llorar si por lo general no nos permiten llorar más que 3 días por una tragedia? No es para pasado, es por futuro. No es por lamentar, sino es por prevenir. No es para llorar por la destrucción, sino para traer la construcción. El ayuno, el cambio de la rutina, de repente haciendo un signos de luto, es para que despertar la conciencia y conectarnos con el tema. El hecho es que hoy por hoy, sobre tragedias como Holocausto, nos cuesta mucho trabajo hablar. Es muy difícil hablar sobre razones del Holocausto, sobre lo que pasó. ¿Por qué? Porque todavía está fresco. Sobre Beit HaMikdash, destrucción de Beit HaMikdash, podemos hablar. Nadie reclama, nadie levanta, nadie hace ruido. Hoy el rabino dijo esto, que las razones fueron estos y estos. ¿Por qué? Porque no estamos conectados con esto. Entonces es de lejos, no hay problema. Pero precisamente para esto viene el ayuno, para que no sea tan lejos, para traerlos acerca, para entender que está cerca de nosotros. Y si no se... Sí, para despertar la conciencia, para abrir caminos de teshuvá, para entender la gran tragedia, para poder corregirla, no llorar por llorar, no llorar en sí. No por la pérdida, no por la pérdida de entonces, sino por la pérdida de hoy, porque seguimos perdiendo cada generación Beit HaMikdash. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que seguimos perdiendo? Tal vez seguimos perdiendo, o sea, la conciencia que debemos tomar es en Yud-Zayin Betamuz, o sea, cada día de los 4 años tiene su punto especial. Yud-Zayin Betamuz, el punto especial, de acuerdo a lo que vimos hoy, es cómo hacer para que, aunque llegue uno a pecar, aunque esto sucede, no que esto está bien, pero esto entendemos que somos humanos, pero que jamás llegue a cortar el hilo, el cual le permite, aunque haya alejado, volver a regresar, pero al cortarlo ya no le permite ni eso. Eso sí es la reflexión que se debe de hacer ese día. Y el hilo, ¿cuál es? El hilo siempre es la Torah. El hilo es la constancia, estar siempre, no perder esta constancia de contacto con Dios, como el Korban HaTamid que hubo. No permitir nunca que eso se pierda. Que si no otras cosas fallaste, pero no por fallar una vez mejor ya lo dejo. No, esto siempre mantener. Esta constancia en estudio de Torah, en constancia en Avodah, que Korban también representa Avodah, y la constancia o lo completo que debe de ser la unión de Am Israel, lo que representa Yerushalayim Ashleima, antes de que se derrumba el muro, ese muro que protege que Am Israel esté ahí en forma unida, de lo que le permite siempre volver a levantar y conectarse con Dios y no perder la esperanza. Si Bezrat Hashem tomemos este mensaje, esta lección, lo apliquemos, esto va a ayudar no solo que no se va a destruir Beit HaMikdash en nuestra generación, sino hasta que se va a construir pronto en nuestros días.